Entonces hay que adaptarlo en función de cada caballo y sobre todo hay ciertas patologías que dependiendo del uso del caballo nos afectarán más o menos, sobre todo a nivel biomecánico. Y va a estar muy relacionado también con problemas de cervicales, de dorso, porque si tiene problemas en la boca, toda la tensión la va a poner en las cervicales y en el dorso. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. En este nuevo episodio charlamos con una mujer dinámica, muy dedicada y sobre todo una gran profesional que abrió el camino de la odontología equina en España. Estoy hablando de Carla Manso. Pero antes de contaros un poco más, aprovecho para comunicaros que el próximo jueves 20 de octubre a las 19 habrá un nuevo seminario online organizado junto con Kobe Wolger, la creadora de Horse One, sobre el arte de la ciencia y de la nutrición equina aplicadas a casos reales. Así que si os interesa, podéis acceder a la página de inscripción desde el enlace disponible en las notas del episodio para reservar vuestra plaza. Volvemos ahora con nuestra entrevista con Carla. La verdad que es todo un gusto escucharla hablar de su profesión con tanta pasión. Con casi 30 años de formación y experiencia, fue pionera en España a la hora de dar visibilidad y profesionalizar el cuidado de las bocas equinas. A lo largo de los años, no solamente se empeñó en desarrollar sus conocimientos y mejorar su práctica, formándose continuamente, sino también en compartir su experiencia como profesora. Además, Carla es socia fundadora de la COV, la Sociedad Española de Odontología Veterinaria y Experimental, y actúa actualmente como presidenta honorífica y miembro del comité científico, pero también como presidenta electa de la Sociedad Europea de Odontología Veterinaria. Es un orgullo tener a personas como Carla en España y para mí más aún que participe en el trabajo de divulgación de The Modern Rider con esta entrevista. Hemos hablado del desafío con el cual se encontró cuando empezó y contestó de forma muy concreta a las preguntas más comunes, aportándonos consejos con toda la generosidad que la caracteriza. Así que ya llegó el momento. Subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Carla. Muchísimas gracias por estar conmigo, con nosotros y los oyentes de Modern Rider hoy. Es un placer poder recibirte en este episodio de podcast para hablar de otra temática muy importante de la salud equina. Y para mí, para muchos, eres una referencia del sector en España, por lo menos, y al internacional ya también seguramente, así que súper contenta porque Gracias sé por haberme que invitado. así que nada, como te acabo de comentar antes de poner a grabar, me gusta empezar las entrevistas con unas preguntas un poco más abiertas. Y a ti te quería preguntar, ¿cuáles serían para ti las cualidades más importantes que todo profesional de salud equina debería de tener? Disfrutar del trabajo, querer mucho a los caballos y que disfrutes de lo que haces, porque yo creo que la única forma de llegar a ser un buen profesional es que te guste lo que haces, que quieras ayudar a los caballos, que disfrutes ayudándolos, porque si no, yo creo que no llegas a ser un buen profesional si no estás disfrutando de lo que haces. Y si no te gusta el seguir aprendiendo para hacer las cosas cada vez mejor y si no eres perfeccionista también. Que te gusta hacer las cosas bien. Si no tienes un punto de perfeccionista, por lo menos difícil, porque las cosas hay que hacerlas bien y no hacerlas de cualquier forma. Entonces, yo creo que eso es importante también. ¿Y tú no crees que, porque el sector ecuestre, o sea, el mundo de los caballos es bastante específico, ¿no crees que hay una parte vocacional y que al final la pasión está por su trabajo o no sé? Hombre, sí, hay una parte vocacional o lo que luego tú veas, pero desde luego tienes que estar dispuesto a sacrificarte.
porque es un mundo muy sacrificado, ya seas jinete, veterinario, herrador o cualquiera de las disciplinas que hay alrededor del mundo del caballo. Tienes que disfrutar estando con los caballos porque pasas calor en verano, frío en invierno, Ujú. es sacrificado, entonces o te gusta mucho. Yo he tenido, por ejemplo, estudiantes que han venido a aprender conmigo y es que ya los ves el primer día. Ves el que le gusta y el que está dispuesto a hacer las cosas bien y a sacrificarse y el que viene, pero ves que no vale. O sea, yo tengo muchos clientes que ves estudiantes de veterinaria y ves el que lo vas a seguir viendo y el que no lo vas a ver, vamos, yo lo veo en 5 minutos y tengo muy claro a quién lo voy a seguir viendo y a quién no. Porque ahí ves la pasión por los animales, la pasión por los caballos, por hacer las cosas bien, el querer trabajar, el querer evolucionar y no el querer trabajar por dinero o por el prestigio que pueda tener el mundo del caballo. Porque dentro de la veterinaria, pues sí, tiene más prestigio. Yo he visto veterinarios que dicen, yo trabajo con caballos por el dinero, no porque me gusten. Pero realmente ves su mentalidad de trabajo y es eso, de ir a cobrar dinero, no que disfruten de lo que hagan. Y yo creo que lo mejor Mm, de la vida es disfrutar de tu trabajo. Personalmente es un lujo poder trabajar en algo que disfrutes. Yo siempre lo típico dicen, si te toca la lotería, yo seguiría trabajando, pues me encanta lo que hago. Y mm. yo soy de las que me voy de vacaciones y vuelvo con mono de volver a trabajar, porque me gusta muchísimo. Y de hecho, siempre en todos los cursos que he dado para veterinarios, siempre me lo han dicho, que se nota que me gusta Es lo que verdad. hago. De hecho, ha habido mucha gente que luego ha empezado a hacer odontología también un poco por oírme a mí y cuando han empezado a hacer odontología en caballos luego me han dicho, entiendo la pasión con la que hablas de tu trabajo y cómo te gusta, porque realmente es un gustazo el poderlos ayudar y Mm, saber que ese caballo va a estar mejor, que lo vas a ver más gordo, mejor montado, eso es un gustazo. Pero yo creo mm. que en general todo el mundo del caballo, veterinarios de general, herradores, fisios, los jinetes, te tiene que gustar lo que haces y disfrutar haciendo tu trabajo bien. Es verdad, es totalmente verdad, porque amar a los caballos a veces no es suficiente y está bien que lo digas porque al final es un mensaje importante también. O sea, yo he trabajado con caballos y también he visto pasar a mucha gente y son horas y puede ser muy duro, así que Sí, está sí. muy bien aclararlo. Te tiene que gustar Y estar dispuesto a sacrificarte. exacto. Y hablando de vocación, ¿podrías contarnos un poco tu recorrido ecuestre y qué te ha llevado a la odontología equina? Pues yo la verdad siempre el caballo es un animal que me ha fascinado. Algo he montado de pequeña y me ha fascinado, pero no tenía mucho contacto con el mundo del caballo. Cuando empecé la carrera hubo un compañero que siempre se lo agradeceré, que estando en primero me hizo el comentario de que lo mejor era empezar a hacer prácticas lo antes posible. Y yo me planteé que realmente, hombre, sí, los pequeños animales me gustaban, pero que realmente el animal que me fascinaba era el caballo. Y la verdad, a través de amigos empecé a preguntar hasta que a través de un amigo mío conseguí localizar el teléfono del que en ese momento era el veterinario del equipo olímpico, José Manuel Romero. Empecé a Ujú. hacer prácticas con él y un excelente profesional. Le seguiré agradeciendo y se lo sigo dando las gracias cada vez que le veo que me abriera la puerta para poder ir a hacer prácticas con él y aprender en el club de campo. Y la verdad, haciendo prácticas con él, la verdad, un poco de casualidad, en el 92 trajeron a un inglés que había revisado los caballos del equipo olímpico en Inglaterra y lo trajeron después a que revisara los caballos aquí, porque en España no había nadie que mirara las bocas. Entonces lo trajeron al club de campo y la verdad le conocí de casualidad, porque necesitaba de alguien que tradujera una cosa y yo había visto tirar de la lengua, meter una lima como podían y hacer algo, pero poco. Entonces cuando le vi con un cubo lleno de limas, con un aparato que le abría la boca, claro, yo me quedé que no daba crédito a lo que estaba viendo. Estudiaba veterinaria que si podía quedarme ayudándole. Y claro, como él le habían dejado en el club de campo sin aprender, sin saber español, le encantó que le ayudara y tradujera todo que me quedé ayudándole. Ese verano luego ya me fui a Inglaterra a aprender con él, porque yo iba a irme a 2 hospitales veterinarios a aprender a Newmarket y ya le pregunté si podía ir. Y ese verano, la verdad, vi muchas especialidades. Pues estuve en 2 hospitales muy grandes, en Rosedale, en Animal Health Trust en Newmarket, y había muchos veterinarios, cada uno especializado en una cosa. Y también estuve con este dentista. Y vi que era lo que más me gustaba, lo que era la odontología, lo que hacía él era algo que en España no hacía nadie, con lo cual yo cuando empecé a decir a otros veterinarios que me quería dedicar en eso, se rieron todos de mí, todos me decían que estaba loca, que era imposible que tuviera trabajo solo haciendo boca, que había que hacer general como todos, porque en ese momento también las bocas las miraban los herradores o algún veterinario, pero algo.
pero no se hacían de forma seria ni había nadie formado para hacer. Entonces, claro, el resto de veterinarios pensaron que no podía tener trabajo y que eso, y yo decía, digo, de hecho la persona que me enseñó en ese momento llevaba 30 años o así haciendo caballos en Inglaterra. Entonces yo dije, si hay personas en otros países y yo he visto y he aprendido lo importante que es para el caballo, aquí en España también tiene que hacer falta. Entonces fui empezando a aprender fuera, estuve formándome fuera entre ir con esta persona a Inglaterra y Estados Unidos a hacer cursos, fui con diferentes personas, estuve también en la facultad de la Complutense en la consulta de pequeños animales, pasando consulta por ver lo que se hacía en pequeños animales de odontología y aprender un poco en qué era diferente ver lo que se hacía. Y a partir de ahí, pues ya en el 95 empecé a trabajar exclusivamente en odontología. De hecho, nunca he trabajado como veterinaria de general, empecé directamente haciendo odontología. Y la verdad, de hecho, había mucha gente que me decía que me iba a cansar y pues ya van 27 años y todavía me gusta más mi trabajo. Me encanta, lo disfruto y vamos, no lo cambiaría por nada, porque realmente es algo que me gusta mucho. Me costó mucho al principio, para mí fue muy duro porque la gente pensaba que no era importante, los veterinarios se reían de mí, de hecho fueron en contra mía, llegaron a ¿Y hacer eso? reuniones para intentar hundirme, ¿Por? eh, porque en el momento que empecé a ver caballos buenos ya no les hizo tanta gracia. Ah, Entonces intentaron ir a por mí, más siendo mujer, en ese momento era un mm, momento muy machista del mundo del caballo, y entonces pues no les gustó. Entonces, pero bueno, no lo consiguieron, por mucho que lo intentaron. Así que, pero reconozco que al principio sí estuve a punto de irme fuera. Me ofrecieron para irme a Inglaterra, me ofrecieron trabajo para irme a Estados Unidos con dentistas muy buenos allí y que necesitaban gente y me ofrecieron que me fuera a trabajar con ellos, pero al final decidí seguir en España, aunque para mí me resultara más duro. Pero bueno, entonces ahí poco a poco la gente se fue dando cuenta, fui empezando poco a poco, la gente fue viendo la importancia. La verdad es que nunca he puesto anuncios ni nada, ha sido el correo y dile de gente ujú. ir haciendo un caballo, la gente ver la diferencia, entonces empezar a hacer los otros, hablar de una persona en otra y así pues he ido poco a poco haciendo. Y luego ya pues sí Ujú. que en el 2002 formamos la SEOVE, que es la Sociedad Española de Odontología Veterinaria. Entonces hicimos una asociación en España de odontología veterinaria, tanto de pequeños animales como de caballos. Entonces ahí yo empecé a formar a más veterinarios, tengo otros 2 veterinarios que trabajan conmigo, uno desde el 2001, Eric Renovel, que está en Barcelona, y Alicia desde hace 11, 12 años ya. Entonces, vamos, a ellos los he formado yo, trabajan conmigo, trabajamos como equipo y luego también en la Universidad Complutense se hizo un título propio de especialista en odontología veterinaria, que llevo Mm, la parte de caballos, entonces ahí ya sí se empezaron a formar a más personas para que hicieran odontología en caballos. Entonces, siempre he ido intentando a través de la SEOB, de los títulos propios, he dado muchísimos cursos en España, en Portugal, en Grecia, en Francia, en otros países para veterinarios de general para enseñarles cómo revisar la boca del caballo. La verdad es que he dado muchísimas charlas, tanto a nivel de asociaciones de propietarios, de ferias de caballos, SICA, ujú. Madrid Horse Week, a nivel de propietarios y gente más así, o luego ya a nivel de veterinarios doy muchísimas charlas en cursos, congresos, tanto en España como en otros países. Pero Sí. vamos, he intentado ayudar a que crezca la odontología en España y que vayan aprendiendo otros veterinarios y enseñar a otros veterinarios para que vayan haciendo un buen trabajo, sobre todo. Y en eso siempre todos los cursos y todas las charlas que doy les hago mucho hincapié y que cada caballo que revise, que siempre lo intentan hacer lo mejor posible, porque ese caballo va a comer con la misma boca todos los días, va a ir montado con esa boca, porque me encuentro muchos caballos también, sobre todo en los últimos años, muchos veterinarios de general que por hacer algo hacen un apaño y algo hacen, pero no es como si tú vas al médico de cabecera o a un dentista. Claro, nada que ver. Claro, que llegan muchos caballos rebotados de decir, ¿y ahora cómo arreglo esto? Entonces, ¿qué es eso? Que yo muchas veces les digo en las clases, si tú das un antibiótico que no es el que debe, el animal lo va a metabolizar y ya está. Pero si tú le dejas la boca mal, va a comer todos los días dolorido porque le has dejado la boca mal, va a ir montado dolorido todos los días porque le has dejado la boca mal. Entonces, siempre hay que intentar dejarlo lo mejor posible. No es cuestión de que se revise la boca, sino que se revise bien por un buen profesional, que no es lo mismo. No, no.
Está claro, y enhorabuena porque fue valiente también de tu parte y abriste todo el camino aquí en España. Imagino que fue un curazo. También, de hecho, mira, cuando voy viendo, ahora hace poco hubo un congreso de odontología avanzada, que di yo toda la parte de odontología, junto a excelentes diplomados también de cirugía, y la verdad es que viendo la gente que había y todo, la verdad es que reconozco que para mí era una satisfacción ver toda la Imagino. gente que está haciendo odontología en España, gente con muy buen nivel. Entonces, para mí eso es una satisfacción, sobre todo la Mm, gente que has enseñado, ver que están haciendo un muy buen trabajo. Yo, ujú. cuanto mejor lo haga la gente a la que he enseñado, más contenta y más satisfecha estoy. Entonces, siempre intento enseñarles lo mejor posible. Y con esta evolución, ¿sigues viendo o escuchando mitos o creencias sobre la boca, el cuidado de la boca del caballo? Sí, porque de hecho hay mucha gente que piensa que, bueno, como el caballo come, la boca está bien. Y una cosa es que coma y otra cosa es que mastique. Son cosas muy diferentes. El caballo puede estar comiendo, pero la comida no la mastica. Y mientras no la mastique, ni aprovecha los nutrientes, ni está aprovechando la comida, tenemos riesgo de cólico, ni riesgo de alteraciones digestivas. Con lo cual, que muchas veces me pasa, bueno, como come no hay que mirarle la boca. Entonces, de hecho es eso, se ve a nivel de musculatura, de un montón de cosas, gente que piensa que como todavía come, de hecho yo cuando empezaba la gente tenía la cultura de que el caballo había que mirar la boca cuando dejaba de comer. Y para que un caballo deje de comer tiene que estar agonizante, porque por mucho que le duela, comen. O no, hasta que no le salga la comida entera en las heces no hace falta mirarle la boca. Y Mm, para que la comida salga entera en las heces ya el aparato digestivo está alterado. ya, imagino. Y Entonces, eso te quería preguntar, ¿cómo podemos saber que el caballo tiene un problema en la boca? ¿Cuáles son los síntomas de un hombre, a caballo? todos Pues eso los es que... caballos hay que revisarlos como mínimo una vez al año. Si lleva más de un año sin revisarlo, le hace falta seguro, no hace falta mirarlo. Ya. De hecho, muchas veces la gente tiene el concepto de que las puntas es algo que le sale a algún caballo. No, puntas Mm, tienen todos los caballos. No hay ningún ujú. caballo que no tenga puntas. Y los dientes de lobo le salen al 50% de los caballos, dependiendo la raza, incluso el 90% en pura sangre inglés. Entonces son cosas que la gente piensa que es una patología que aparece en algunos caballos. No, es algo fisiológico que aparece en todos los caballos. Entonces, limar las puntas es algo que le tenemos que hacer a todos los caballos seguro. Dependiendo de la disciplina del caballo, en caballos de competición normalmente se hace cada 6, 8 meses como mucho. Mm, En caballos que no son de competición, con revisarlos una vez al año puede ser suficiente. También depende del animal. Cuanto más joven erupcionan más rápido, crecen más rápido las muelas, cuanto más mayor van creciendo más despacio, pero también cada edad tiene sus patologías. En ujú. animales jóvenes tenemos muchas alteraciones por todo el cambio de dentición. Son como nosotros, salen dientes de leche que se le caen y le salen los permanentes. Entonces, en animales jóvenes, por ejemplo, en los caballos de carreras, hay muchísimos problemas del cambio de los dientes de leche por los permanentes y que alteran su rendimiento deportivo. En Ya. caballos viejos se les van cayendo los dientes, vamos teniendo diastemas, enfermedad periodontal, tenemos otro tipo de patologías. Cada tipo de animal tiene distintas patologías. Entonces, luego ya dependiendo de lo que tenga, lo que es las puntas, el diente de lobo lo tendrán, vamos, todos, o el diente de lobo los que sean, pero aparte de eso podremos tener todas las alteraciones, como comentaba, del cambio de dentición, dientes rotos, caries, infecciones, enfermedad periodontal, tumores, alteraciones genéticas de que no encajen la mandíbula y el maxilar, del número de dientes, podemos tener un montón de patologías diferentes. Por eso cada caballo lo más importante es sobre todo hacer un buen diagnóstico, ver cuáles son las patologías que tiene, porque las puntas las van a tener seguro, pero aparte de eso hay que ver, sobre todo si tenemos un diente infectado, una caries o algo así, cuanto antes lo diagnostiquemos mejor, porque si Ujú, son patologías que van a ir avanzando. Por eso es muy importante que lo revise un buen profesional y que haga un buen diagnóstico, porque ujú, no es solo puntas lo que nos podemos encontrarnos muchas cosas. ujú. Entonces, claro, ¿en qué nos va a afectar tanto las puntas como las otras patologías? Por un lado, nos van a afectar en la alimentación, que es lo primero que piensa la gente. Desde luego, si tienen puntas, como al masticar les va a doler, se van a tragar la comida entera. Si nosotros nos tragamos la comida entera, el estómago, desde luego, va a sufrir, el intestino también. Entonces vamos a tener un riesgo de cólicos mucho más alto, sobre todo impactaciones y también todas las alteraciones digestivas, porque si la comida entra entera, el aparato digestivo no está preparado para absorberlo entero. Necesita masticarlo no solo por el triturarlo y hacerlo más pequeñito, sino por mezclarlo con la saliva. Primeras enzimas que van en la saliva.
para la digestión. Entonces, si el caballo se traga la comida entera, no solo no está fragmentado, sino que nos faltan esas enzimas de la saliva. Entonces, claro, todo eso es muy importante en toda la digestión, tanto a nivel de que no está aprovechando la comida, todos los problemas digestivos y todo. Por otro lado, nos va a afectar el rendimiento deportivo del caballo montado. Independientemente de que se monte con filete, con brailes o con lo que sea, en el momento que el caballo mueve la cabeza, todas esas puntas se nos van a ir clavando. Entonces van a hacer daño en la boca, independientemente de lo que lleve. En el momento que el caballo mueva la cabeza, le va a doler. Dependiendo de lo que tenga, no va a poder bajar la cabeza, con lo cual eso en caballos de doma, por ejemplo, nos va a afectar mucho en el rendimiento deportivo. Viendo luego también la disciplina del caballo, nos va a afectar de unas formas o de otras y hay que equilibrar la boca de forma diferente. No es lo mismo un caballo de doma que uno de salto, que uno de ray, que uno de carreras. La embocadura no va a ser la misma, los movimientos de la cabeza no son los mismos, con lo cual hay que equilibrar la boca de forma diferente y adaptarla para el rendimiento deportivo del caballo y el nivel de competición. Entonces, es solo cuestión de limar 3 puntas donde pinche. Sí, es verdad que lo que alguno podríamos, o sea, yo primera, o sea, sé más o menos lo que se hace, pero no tenía ni idea de que variaba según la disciplina del caballo. Claro, lo que lleva en la boca no es lo mismo y los movimientos no Claro, son los mismos. No es es lo mismo cierto. un caballo de doma y más de alta competición que va reunido aquí atrás que Sí. uno de carreras que te estira la cabeza, que uno de ray, que uno de rejoneo. Entonces hay que adaptarlo en función de cada caballo y sobre todo hay ciertas patologías que dependiendo del uso del caballo nos afectarán más o menos, sobre todo a nivel biomecánico. Y va a estar muy relacionado también con problemas de cervicales, de dorso, porque si tiene problemas en la boca, toda la tensión la va a poner en las cervicales y en el dorso. Con lo cual yo en eso muchas veces sí que trabajo mucho junto a osteópatas, fisios, porque sobre todo ciertas patologías, desde luego va a estar relacionado con problemas de dorso y de cervicales. Y también al revés, ellos muchas veces encuentran ciertas patologías de dorso, de cervicales y le dicen al propietario que hay que revisar la boca. Porque si la boca no está arreglada, por mucho que hagan ellos, no van a poder solucionar lo que tiene en el dorso si el caballo va así y va poniendo todo el dolor en el dorso por la boca. Entonces, conviene es equilibrar todo junto. Que eso, que yo también cuando ciertas patologías recomiendo que lo vea alguien el dorso a las cervicales porque sé que va a tener la tensión ahí por cómo está la boca al ir montado. Muchos problemas en ATMs también que ponen toda la tensión en ATMs. Al final está todo relacionado. De hecho, yo cuando empecé y decía que había problemas de dorso por la boca, se reían todos de mí. Decían que era imposible que un diente te afectara en el dorso y con el tiempo lo han acabado viendo y me han acabado dando la razón, que sí, que hay problemas de dorso y muchas veces cojeras también, que no es una cojera en sí porque no tiene ninguna lesión en ninguna pata, pero si van con la cabeza torcida, al final las patas las van apoyando diferentes. Tú desde fuera lo ves como una cojera sin ser una cojera. Es simplemente que va compensando el dolor en la boca, torciendo la cabeza y eso hace que vaya torcido todo el animal. Y eso te quería preguntar porque imagino que como durante mucho tiempo, pero a lo mejor todavía pasa hoy, como no lo tomábamos tanto en cuenta lo de la boca, te encontraste con caso de caballos que llevan meses, puede ser años, con una cierta patología que hicieron venir otros tipos de profesionales que al final el punto primero venía de la boca. Mira, te puedo decir un caso que vi antes de ayer, Ujú. sí, más Ah, lejos. genial. Mm. Un caballo que habían comprado hace un año con problemas, el caballo quejándose, hacía cosas muy raras, se quejaba con el filete y lo habían visto los veterinarios de general. El caballo iba mal, pero no lo acababan de encontrar. Le habían revisado luego el dorso, no sé si era un fisio o un osteópata, pero alguien lo había mirado, lo había estado tratando, le había hecho radiografías el veterinario, lo habían infiltrado, le habían hecho de todo en el dorso y en las cervicales y el caballo seguía haciendo lo mismo. Entonces ya me pidieron que lo viera y la boca estaba como para que el animalito viera las estrellas, pues las puntas estaban clavadas ya dentro de la carne. Entonces, claro, yo cuando lo vi, digo, hombre, digo, de hecho, digo, si hubieran empezado por aquí, pues que sí, que habría hecho falta igual mirarle el dorso y las Sí. cervicales, pero claro, le habían infiltrado, le habían hecho radiografía, le habían hecho de todo y no había servido para nada. Entonces, claro, eso por desgracia, pues todavía sí me lo sigo encontrando. Cada Jolín, vez menos me todo se ha imagino. visto, porque al principio cuando empecé sí que me encontraba de todo y ahora ya cada vez son menos casos, porque en general, tanto los jinetes como los veterinarios de general, cuando ven algo raro, ya la mayor parte de las veces dicen vamos a revisar la boca y ya si no es eso, ya vamos haciendo más cosas. Pero yo cuando Mm, me encontraba muchos caballos, es que le infiltran el dorso una vez al mes.
Pero el caballo sigue yendo igual, claro, si le infiltra el dorso, pero va así con la boca, ya le pueden seguir infiltrando, que en el Sí. momento que pase el efecto de la infiltración va a seguir yendo igual. Había veterinarios que me decían, es que desde que has empezado tú a trabajar atiendo menos cólicos e infiltro menos dorsos. Normal. Pero claro, yo siempre les decía, no es mejor tener los pacientes sanos y contentos. Sí, sí, hombre, normal. Y lo mencionaste ahora algunas veces que de los fisios, los cerradores, podólogos, trabajas de la mano con otros Sí trabajo especialistas. sobre todo con muchos veterinarios de general. Hombre, hay de todo, pero hay muchos veterinarios de general que sí que trabajamos en equipo. Yo les llevo la parte de odontología. Entonces también, pues luego cuando yo necesito radiografías o algo, pues son ellos los que me hacen las radiografías. Con Mm, extracciones de dientes o lo que sea, pues luego se encargan ellos de dar el antibiótico, el antiinflamatorio. Entonces, pues oye, trabajamos en equipo. Yo hago mi parte, ellos la de ellos. Entonces, en cuanto se encuentran ellos algo raro, pues me piden que vaya yo a atenderlo. Y en mm. cuanto estoy haciendo casos de clientes suyos, pues oye, las radiografías o luego, pues voy a quitarle un diente, dale tú. Entonces así trabajamos en equipo y es lo mejor para el caballo, sobre todo. Sí, Entonces, tengo muchos fisios, osteópatas, por eso que cuando, sobre todo a nivel de problemas de dorso, de cervicales, de hecho doy clases hay un curso que es de osteopatía, que doy clase, les doy un día de clase, lo hacen una vez al año. Entonces, pues por explicar sobre todo a los que van a ser osteópatas cómo reconocerlos, sobre todo a nivel de bloqueos mandibulares, cómo reconocer cuando hay un problema en la boca que te esté afectando al dorso. Entonces, de hecho, ahora hay un máster también en la Complutense de fisioterapia en caballos y voy a darles también clase a los que van a hacerlo de fisioterapia, también en otro alto rendimiento. También una charla para que vean en qué afecta también en este caso al alto rendimiento de caballos y al rendimiento deportivo la boca, con lo cual está muy relacionado con muchas cosas. sí, porque claro, independientemente de su especialidad, un profesional imagino que también debe de poder decir un momento dado, aquí yo puedo hacer algo, pero lo que necesita este caballo es ver primero al especialista, imagino. Sí, pero de hecho yo un poco veo de todo, porque hay también veterinarios de general que sobre todo, oye, pues intentar cobrarlo ellos, hacen ellos el apaño y luego al final me acaba llamando a mí el propietario y luego incluso hay algunos que se mosquean, pero dice, claro, que es lo mismo que si tú vas al médico de cabecera o vas al dentista, no te van a ver, Mm, van a diagnosticar lo mismo. claro. Entonces, que de hecho a mí me ha pasado, hace un año o así hubo una chica que lo había visto en este caso un veterinario de reproducción el caballo y tenía varias cosas que no se habían diagnosticado y claro, decía, ¿cómo es que no lo ha visto? ¿Cómo no lo ha tratado bien? Y claro, yo le dije, ¿tú vas al ginecólogo y le pides que te haga un empaste? Claro, se quedó blanca y me dijo, no, es que es lo mismo. Ya. Digo, tú no vas al ginecólogo y le dices, mírame el diente y hazme un empaste. Pues ¿cómo esperas que el veterinario de reproducción le revise bien la boca al caballo? No, no, está más que claro. Pero al Eh, decirlo en humana ya se quedó como de no, tienes razón. Sí, sí. Sí, sí, es que muchas veces cuando lo comparas con cosas de humanos o otros animales, como que es más fácil entenderlo casi. Claro, pero es que es lo mismo, nadie iría a un traumatólogo o a un ginecólogo y le diría que le mire los dientes. Ya, Porque para empezar le dice, te vas al dentista. ya, es verdad. Entonces, Y te quería preguntar que un poco también por curiosidad, antes hablabas también de los dientes de lobos sí. y te quería preguntar si puede representar algún tipo de problema de dejarlas aunque el caballo no esté montado. Hombre, en general en caballos que se monta, antes o después acaba molestando. De hecho, antes siempre se decía el quitarlo 100%. Ahora mismo hay una tendencia, digamos, de que como no está científicamente demostrado si mejora o no mejora, en algunos casos dejarlo, mira, al final en la práctica todo lo quitamos en caballos que se monten. De hecho, a mí me ha pasado ir a una charla de una persona con muchísimo nombre y en la charla decir, bueno, depende lo que está científicamente aceptado y al terminar la charla decirme, yo lo quito siempre, porque si no lo quito Ah, yo, lo va a quitar otra persona. Es que es así. Entonces te digo, yo desde luego lo que he visto, los dientes de lobo molestan. Me he encontrado muchos caballos que con la boca perfectamente revisada les sale un diente de lobo, empiezan a quejarse muchísimo y le quitas el diente de lobo y cambian drásticamente. Y lo único que ha variado es que has quitado el diente de lobo. Entonces, desde luego, antes o después le acaba molestando a la mayoría, que también hay gente de, bueno, lo dejas hasta que le moleste, pero dependes también un poco de que el jinete se dé cuenta si molesta o no.
Si se lo Claro. quitas, estás seguro de que no le va a molestar. Lo quito también siempre que se monte con embocadura. Si son caballos que no le van a poner nada en la boca, o yeguas de cría, o caballos ya retirados, yo me encuentro caballos retirados que le sale el diente de lobo. Lo más frecuente es que salga entre los 6 meses y los 7 años, pero Ujú. en cualquier momento de la vida, porque es un diente vestigial. Entonces yo he visto caballos retirados que le sale el diente de lobo. Nadie los va a montar, pues ¿para qué se lo vamos a quitar? Sí, no Entonces, molesta. depende un poco el caso, pero vamos, yo sinceramente, o sea, aunque lo que quede políticamente correcto, es decir, que depende del caso, yo sinceramente los quito. Vale. Es así, o sea, lo que pasa es que, claro, también hay gente, yo por ejemplo, me ha pasado un veterinario, me lo encontré hace no mucho en un congreso y me dijo, claro, yo es que como me daban problemas quitar los dientes de lobo, yo ahora le digo a los propietarios que no los quiten, pero porque claro, es que cuesta quitarlos. Hombre, También. dientes de lobo no son fáciles de quitar. Yo llevo 27 años trabajando en esto y me siguen dando problemas dientes de lobo, se me siguen partiendo dientes de lobo y no voy a decir Uf. lo contrario. Entonces no es fácil y hay que tener un buen instrumental, hay que tener instrumental adecuado porque depende de la raíz y hay que tener mucha práctica en quitarlo. Entonces Mm, también hay gente que dice, no, lo dejamos y no pasa nada, pero porque lo que quieren es no complicarse quitándolo. Pues tienes riesgo de pillar la arteria palatina, que es una arteria que está pegada muy cerca del diente de lobo, puedes tener muchos problemas si le das a la arteria. Entonces, claro, que yo sé de gente que también dice que mejor no quitarlo por no complicarse. Y yo reconozco que me encuentro con un diente de lobo en el que me encantaría decirlo. Pero vamos, hay veces que según ya lo ves, dices, Dios mío, lo que me va a costar quitar esto. Y en esos casos te gustaría decirlo, pero si quieres ser un buen profesional hay que hacer lo que crees que hay que hacer en cada caso. Sí, 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 me imagino. Pues aprovecho porque estás hablando pues del tema de tener filete en la boca, etcétera, y del tema del filete, sencillamente, porque ahora se está desarrollando poquito a poco en España, pero ya en Europa está como más conocido el tema del bit fitting, de Sí. encontrar el filete adecuado para el caballo, la disciplina, el jinete. Y te quería preguntar si vosotros estáis formados a la utilización y las acciones de los principales tipos de filetes. O sea, si en un momento dado vosotros, a ver la boca de un caballo, podéis aconsejar a su propietario usar tal o tal tipo de filete. Hombre, formación tienes, desde luego. Pero, hombre, también hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Si la boca tiene algún tipo de dolor, sobre todo si tiene dientes de lobo, si tiene sobrecrecimientos o las puntas que tengan los segundos premolares, le pongas lo que le pongas, le va a molestar más o menos, pero siempre le Mm, va a molestar. Entonces, yo me he encontrado gente que ha cambiado y se ha comprado 20 filetes, pero la mm, boca no la había mirado. Entonces, y en el momento que arreglas la boca, el caballo deja de quejarse. El problema no era el filete, sino que tenía un problema en la boca. Entonces, desde luego, lo ideal es primero revisar la boca, asegurarte de que no le molesta nada y luego ya ver cuál es el filete más adecuado para el animal, porque luego también hay ciertas patologías que un tipo de filete u otro va mejor o no. Yo sí que me enseñan muchas veces los jinetes, entonces muchas veces incluso se lo pongo por ver, por probar, ver el mm. tamaño que tiene, cuál es más cómodo, dependiendo del animal también el tamaño de la lengua, de las comisuras, a veces son mejores más gruesos, más finos, dependiendo de ciertas patologías, a veces tienen lesiones en la mandíbula también o han tenido dientes de lobo ciegos, entonces ya dependiendo un poco del caso, qué le puede ir mejor, pero desde luego siempre lo ideal es lo primero asegurarte de que no le moleste nada en la boca, porque si le Mm, molesta va a dar igual lo que le pongas, o sea, le podrá molestar más o menos, pero le va a molestar. También hay que tener cuidado con todo lo que es brailles, porque también hay gente que tiene el concepto de que en el momento que no llevas filete es maravilloso para el caballo, pero las cabezadas brailles la presión la hacemos directamente contra las puntas del caballo. También le va a hacer heridas y le va a hacer mucho daño. Entonces, caballos que se monten con brailles, aunque no lleven filete, la boca hay que mirársela igual, incluso hay que limarlos cada menos tiempo que un caballo que vaya con filete, porque en cuanto se le formen puntas se le va a clavar contra la cabezada. Entonces, que mucha gente piensa que al no llevar filete no hay que mirarlos, sino hay que revisarlos cada menos tiempo que llevando filete. entiendo. Entonces, aunque no lleven, sí que la boca tiene que estar igualmente controlada y luego ya es eso, dependiendo del tipo de disciplina, pues no es lo mismo un filete bocado, lo que lleva un caballo de doma de alta competición, uno de enganche o un filetito de uno de carrera. También la forma de limar la boca hay que adaptarla para la disciplina y lo que va a llevar en la boca. Lo Y que hay decías al también, principio. dependiendo de ciertas patologías, hay que ver el filete, hay que ver cómo encaja para redondear los segundos premolares acorde con lo que va a llevar en la boca. Es que lo ideal es trabajar en equipo también. Sí, eso está claro.
Y creo que es interesante como especialidad también el tema del bead fitting, porque al final Algo es que falta desarrollar en España. sí, creo que, bueno, yo conozco una, pero un poco más. No con nadie. Sé de alguna hípica en la que ha mirado alguna persona, pero no he conocido a nadie y me gustaría, la verdad. Sí, 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 no, no, y sí, sí, vale la pena, porque en realidad también Algo que arreglaría. podrías organizar una charla de alguien que dé charla de eso. Pues tengo a alguien que es Fitter y Bitfitter también. O sea, lo hemos tratado un poquito, pero creo que valdría la pena ir más a fondo sobre este tema, porque es súper interesante, creo, además. Y de hecho, otra pregunta que la cual pensaba es que si el uso del filete provoca algún tipo de alteración en la dentición de los caballos, o es simplemente la forma de cómo montamos. O sea, es el jinete que va las acciones del jinete o puede ser sencillamente tener un filete en la boca. Hombre, para afectar en la dentición habría que ser muy bruto, hablando claramente, para Mm, llegar a afectar los dientes, pero lo que sí es mucho más fácil es lesionar las ramas mandibulares, los asientos. Sí me encuentro, por desgracia, más de lo que debería, lesiones en las ramas mandibulares por consecuencia de gente que es bruta, hablando claramente con el filete, y entonces ha lesionado las ramas mandibulares. He llegado a encontrarme caballos que he tenido que extraerles fragmentos de mandíbula, de todo. De hecho, en esos casos utilizo muchos factores de crecimiento, rellenando la mandíbula, porque es algo que por desgracia me encuentro con bastante frecuencia. Lesiones en la mandíbula, entonces, claro, hay que volver a osificar toda la mandíbula, que se regenere toda la zona que está lesionada. Y de hecho, en algunos casos de estos, luego cuesta el que vuelvan a llevar algún tipo de embocadura. Por ejemplo, si es un caballo de salto, pueden ir con Hackamore o otras disciplinas, pero en un caballo de doma, por ejemplo, no puede ir con Hackamore ni sin filete bocado. Entonces, de hecho, me he encontrado casos que han tenido lesiones y ha sido complicado el que puedan volver a tener un uso deportivo, incluso algunos que ha habido que retirarlos por eso. sí, sí, ya conozco perfectamente porque es exactamente lo que me pasa con mi caballo y estamos en proceso de rehabilitación poquito a poco, pero que cuesta y que de hecho es Mario que cuando vino la primera vez a revisarle, que le encontró que en el paladar, como que tenía, no te voy a decir exactamente la palabra, no sé si una desviación o algo así y que resultaba de una doma un poco, o sea, demasiado fuerte. Claro. Es complicado. Por eso, ¿no? Que por desgracia hay y lesiones en la lengua también, por cortes que han hecho con filetes o con chifinis o lo que sea, eso por desgracia también hay. ¿Y eso hace parte de las patologías más frecuentes que te sueles encontrar o hay otras? No, pero vamos, sí que hay con cierta frecuencia. Pero Mm, no es algo tan raro, de hecho, siempre en la inspección hay que revisar muy bien toda la boca, no es solo las puntas y los incisivos, por ejemplo, que hay muchas patologías muchas veces quedan sin diagnosticar por ponerse directamente el abrebocas y no dedicar el tiempo a los incisivos, los colmillos, palpar bien todo por si hay algún diente de lobo, por si hay algún, porque a veces incluso los dientes de lobo no llegan a salir y quedan ciegos, entonces están dentro de la encía y hay que palpar muy bien para verlo. De hecho, en esos casos es recomendable hacer una radiografía para mm. ver el tamaño del diente de lobo antes de ver si es necesaria la extracción. Pues sí, creo que es un mundo mucho más amplio y complejo de lo que podemos imaginar. Sí, El tema de la... Eso está cierto. no son solo puntas. No, sí, sí, es verdad, ¿eh? Y te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a preguntas que suelo hacer a cada invitado, porque hablamos un poco pues, de todo este desarrollo que tú emprendiste en España y te quería preguntar cuáles son tus observaciones, pues eso, sobre la evolución del sector ecuestre en cuanto a, de forma más general, al bienestar equino y también a nivel de odontología equina. Y si tú ves que la gente está más consciente de todo eso. Hombre, cada vez la gente es más consciente de los cuidados, de cómo tener un animal bien cuidado. Y yo he visto una gran evolución de cuando yo empecé ahora, quieras que no, pues son 27 años y ha avanzado muchísimo. La alimentación, por ejemplo, también ha avanzado Mm, muchísimo en los últimos años. Han hecho muchos estudios, ha mejorado mucho la alimentación. De hecho, por ejemplo, en caballos mayores, yo también suelo recomendar piensos especiales que son más blanditos, que ahora antes no existían y ahora casi todas las marcas tienen piensos especiales adoptados para caballos mayores que les resultan más fáciles de masticar
porque ya a partir de los 20 años se les van empezando a caer piezas. Entonces, claro, si no hay dientes, por mucho que yo intente cuidar la boca, o le das un pienso más blando que puedan masticar más fácilmente o no. Y eso, por ejemplo, ahora está mucho más evolucionado. Eso antes no podía. El caballo que se le caían piezas no podía. Entonces, claro, ahora también los caballos van llegando a mucha más edad que antes. De hecho, por ejemplo, también van apareciendo cierto tipo de patologías como la enfermedad osteoclástica resortiva en caballos, que son patologías que aparecen en caballos ya mayores que antes no se veían. Y ahora sí se ven porque los caballos están mucho más cuidados, van llegando a más mayores. Antes, cuando se retiraban de la competición, se soltaban a un prado y ya está, y ahora ya van teniendo una serie de cuidados, entonces llegan a mucho más mayores, mejor cuidados. Entonces también es eso, es como en humano. Aparecen enfermedades que cuando llegábamos hasta los 30 años no aparecían. Ahora que la gente vive mucho más, pues van apareciendo otro tipo de enfermedades y a nivel de odontología pasa lo mismo. Ahora van llegando a más mayores, están más cuidados, a nivel de competición también están mucho más cuidados, es lo mismo, un deportista ahora de humana no es lo mismo que hace 30 años. El rendimiento que tienen no es el mismo a nivel de alimentación ni de nada, ni del entrenamiento. El entrenamiento también ha mejorado mucho. Entonces hace también que los caballos estén cuidados de otra forma. Yo veo que ha mejorado mucho. Manejo, la gente sabe más cómo cuidarlos. Hombre, sigue habiendo gente que no sabe y que los tiene de cualquier forma, pero cada vez menos. Yo, por ejemplo, cuando empecé era muy raro mirar la boca a un caballo y ahora lo raro es quien te diga que no lo revisa. Yo ahora me resulta raro el que me llegue un caballo, que le preguntes cuándo es la última vez que lo han revisado y que te digan que no se ha revisado nunca en la vida. Lo normal es que pueda haber pasado algo más de tiempo, pero que estén más o menos controlados, o aunque lo haya visto el veterinario en general, pero la gente sabe revisar la boca, no es como antes que era de que hay que mirarlo. Entonces, que los cuidados yo lo que veo es que ha mejorado mucho. Falta por mejorar, pero va mejorando y sobre todo la gente, yo voy viendo gente con muchas ganas de aprender, de querer hacer las cosas bien, de cuidarlos lo mejor posible. A nivel de raje ha evolucionado mucho también. La Entonces, verdad. y veo es que es eso, que hay mucha gente que se preocupa de verdad por los caballos. Sí, es importante decirlo porque hay a veces ganas de mejorar, ganas de cambiar, pero todavía diciendo que estamos muy atrasados, que hay mucha gente que no quiere, que no sabe, que no. Y creo que también, o sea, hay que vincular un mensaje positivo, decir que cada cambio es un proceso, pero que ha cambiado un montón en estos Van últimos apareciendo años. también santuarios, asociaciones que se van haciendo cargo de También. animales que no están bien cuidados, que hacen una labor tremenda. Yo, desde luego, Mm, colaboro con varias revisando las bocas de sus caballos, que yo ya es mi donativo, el revisar mm, las bocas de los caballos para intentar que estén lo mejor posible. Y veo el trabajo que hacen y la verdad es que se desviven por intentar ayudarlos, caballos que llevan en mal estado, para que estén mm, lo mejor posible. Son cosas que hace muchos años pues tampoco había tantas. Y ahora hay mucha más conciencia de intentar ayudarlos y que estén bien. sí, sí. Entonces, por eso que yo veo que va mejorando. Genial. Un buen mensaje. Sí. Pues ahora te voy a hacer las preguntas que suelo hacer al final. La primera siendo si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria ecuestre, por lo menos hasta ahora. Pues sinceramente no. Y ya es complicado decir que no y reconocer que no. Pero valió la pena. Me ha costado mucho llegar a donde estoy, pues también es eso. Luego, por ejemplo, la diplomatura, yo me saqué un examen hace 7 años que es a nivel europeo, que de hecho solo 18 en toda Europa lo tenemos y de España soy la única, que fue un examen de 18 horas muy duro, me costó mucho, fueron 5 años de estudiar muy duro, que teniendo hijos y familia se complica, y me costó mucho. Pero bueno, la verdad es que luego es una satisfacción, que lo hice por aprender y por seguir adelante, pero la verdad es que me ha costado, pero estoy contenta de donde he llegado y satisfecha. Y me gusta cada día más mi trabajo, que creo que es un gusto y un orgullo poder decir eso. Nada, pero puedes ser orgullosa de tu trayectoria porque la verdad que es un ejemplo, de verdad. Enhorabuena. Sí, no, de hecho es eso, o sea, que me ha pasado con gente, mira, en un congreso hace unos años vino una chica que yo ni me acordaba, pero hacía muchos años, por lo visto, había hecho un caballo que tenía ella
y vino en el congreso, me dijo, no, Carla, yo había estado dando una charla y dice, mira, quería saludarte y decirte que, mira, soy veterinaria por ti. Claro, yo me quedé así Hola. y este es hace años a ver un caballo mío y dice, y aparte, yo tengo 2 perras que siempre vienen conmigo, he ido cambiando, Mm, pero vienen conmigo a trabajar y me dice, viniste con tus perras, vi cómo te gustaba y dije, yo quiero hacer esto. Dice, y he hecho veterinaria, de hecho estaba trabajando con caballos también en otra zona, pero me dijo, mira, y he querido hacer veterinaria por haberte visto a ti, joder, que alguien te diga que ha hecho esa carrera y mm, que le gusta la vida que lleva porque le has inspirado a hacerlo, la verdad es que es un orgullo. sí, 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 no, es muy bonito. Mm, ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Que los caballos son maravillosos, hay que cuidarlos y disfrutarlos. Mm, Es un animal, yo cada día me gusta más, me encanta pasar el día con ellos, disfruto de mi trabajo por el estar con caballos. Yo creo que es un animal maravilloso que hay que cuidar y disfrutar. Y intentar ir avanzando y, oye, intentar hacer las cosas lo mejor posible. Hagas lo que hagas dentro del mundo del caballo, ya sea propietario, profesional o lo que sea, intentar disfrutarlos y hacer el trabajo lo mejor posible. Si eres mm, profesional y si no, pues cuidarlo lo mejor posible si eres propietario. Porque yo creo que es un animal aparte que te da mucho y son maravillosos, hay que disfrutarlos. es verdad. Sí. Em, ¿Hay una persona que crees que estaría bien escuchar en un futuro episodio de The Modern Rider? Pues mira, lo que has dicho, por ejemplo, de los filetes, yo creo que eso sería muy Sí, interesante. desarrollar un poco más, es cierto. Avísame si lo haces. Sí, sí, lo Porque haremos algo sí, seguro. la verdad, creo que sería interesante, pues sobre todo es algo que en España no está muy evolucionado y en otros países sí. Por eso fuera he visto charlas de gente que se dedica a eso y muy interesantes. Sí, sí, Y aquí hay mucha gente muy perdida respecto a qué utilizar, cómo ponerlo, la medida, el grosor. es verdad. ¿Y hay una persona específica en cuál piensas? A lo mejor. Pues no, la verdad es que he visto alguna en charlas, pero no me acuerdo ahora mismo los nombres. Ya, ya tenemos bastante, pero genial, pues ya desarrollaremos lo del bitfitting. ¿Tienes algún libro o recursos que pueda ser una formación o otra cosa que te gustaría recomendar? La verdad, hombre, a nivel de odontología sí que hay muchos, pero vamos, yo lo que sí, desde luego, lo que recomendaría a la gente que a la hora de leer tanto artículos como sobre todo por internet hoy en día, que tengan cuidado quién lo ha escrito y de quién leen las cosas. Porque hay Mm, gente muy buena, pero también hay muchas cosas en internet que lo ha escrito gente que no tiene ni idea, que no son profesionales y la gente lo lee, se lo cree y no se plantean quién lo ha escrito. Yo creo que es interesante que la gente a la hora de leer algo o ver en Facebook, Instagram, redes sociales o en cualquier sitio, que busquen un poco de información de la persona que lo ha escrito y que mm. vea si es un buen profesional o no y qué credibilidad tiene. Porque también muchas veces la gente se cree cosas sin saber lo que está leyendo o quién lo ha escrito. Ah, sí, es verdad, y hace falta más objetividad a la hora de leer algo, no es como todo blanco o negro tampoco, y es fácil interpretar, por ejemplo, leer un estudio científico, interpretar este estudio y leer solamente esto cuando existen varios. Al final, hay profesionales dedicados a una especialidad como tú, como muchos otros a quienes hemos entrevistado en The Modern Rider, y Pero incluso a requiere. nivel de cómo montar o de nutrición, son temas que empieza a escribir mucha gente y yo a veces he visto cosas que dices, Dios mío, claro, luego miras quién lo ha escrito y dices, pero si es que es una persona, precisamente quien no tiene trabajo y no es un buen profesional es quien tiene más tiempo de escribir. De eso todo, cosas de estas. Entonces, sobre todo hay que tener cuidado de lo que se lee. Sí, siempre con mucha, mirarlo con dos ojos, digo, es como no creérselo todo. Claro, Mm. Em, Última pregunta, ¿ya? bien. Eh, no sé si lo sabes, me imagino que no, pero algún día si que te la quieras poner en el coche mientras vas de un paciente al otro, existe una playlist que he creado en Spotify de las canciones favoritas y motivadoras de los invitados y te quería preguntar si te gustaría añadir una. ¿Alguna canción que sea así especial para mí o algo Sí, que... que te guste, que te a lo mejor relacione con los caballos o con tu trabajo. Con los caballos no, pero yo creo que una canción que anima y que tiene mucha historia en España es A quién le importa de Olvido. Y para mí es una canción muy especial porque ella es como si fuera mi hermana. Entonces para mí es una canción que Armina.
que me gusta y me pone las pilas cuando necesitas. ¿Y cuál es? Estoy escuchándole sus conciertos y la verdad es que salta todo el mundo y vibra todo el mundo cuando la canta. ¿Cuál es la canción, me dijiste? ¿A quién le importa? De Alaska, de Olvido. Ah, sí, vale. Pues ahí estará, mira. Genial. Muchísimas gracias, Carla. Es un placer, de verdad. Gracias por tu energía. La verdad que no me sorprende de escuchar que inspiras a personas en seguir un poco tus pasos o lanzarse a ser veterinario, odontólogo. No, de verdad, todo un placer. Gracias por compartir tu generosidad también. Así que Encantada de poder ayudar y si lo que he dicho ha podido servir para ayudar a gente o a que gente tenga más cuidados los caballos y que estén mejor, pues mira, encantada. Me gusta lo que hago y lo disfruto, así que eso es importante. estupendo. Eso espero. Y de todas formas, si quieren saber más, como siempre, en las notas del episodio podrán encontrar hacia tu página web y poder consultar un poco más. Y si tienen una consulta, poder contactarte también. Sí, manden, si no, pone el email y si quieren algún caso o alguna consulta o algo que me manden email, sino que es más fácil. Estupendo. Pues gracias, Carla. Nada, Y nada, a lo mejor hasta pronto. muy bien. Hasta luego. Adiós. Y así se termina nuestro episodio de hoy. Para saber más sobre la actividad de Carla y acceder a las últimas noticias sobre la odontología equina en España, podéis hacerlo a través de las redes sociales o directamente desde la página web en betodontoequina.com. Como siempre, tenéis todas las infos y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o a compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y sobre todo al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.